Lo subestimaron, lo despidieron y lo trataron como si no tuviera importancia, hasta que reveló un fraude legal justo delante del magistrado. La sala del tribunal ya estaba predispuesta en su contra, incluso antes de que pronunciara una sola palabra. Su gesto te dejará sin palabras. En un mundo lleno de etiquetas, nosotros vemos más allá. Aquí en Alma Empoderada, rompemos barreras, hablamos sin miedo y buscamos la verdad. Si crees que todos merecen una voz, si quieres ser parte del cambio, este es tu espacio. Suscríbete, comenta y comparte para que esta voz llegue más lejos. Tu apoyo hace la diferencia. Ahora sí, vamos con el vídeo. Jared Calleja avanzó unos pasos al frente. Su traje algo gastado, su corbata ligeramente torcida, pero su postura era firme y decidida. No era abogado ni jamás se hizo pasar por uno. Era simplemente un hombre que se negó a permitir que le arrebataran la casa de su abuela por parte de una máquina corporativa que veía a las personas como simples cifras en un balance financiero. El juez Walter Grayson lo observó por encima de sus lentes. Las comisuras de sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa, pero que tampoco estaba lejos de serlo. Se reclinó en su asiento, golpeando suavemente su mazo sobre el estrado. ¿El señor Calleja se representa a sí mismo?, preguntó con tono burlón. Jared sostuvo la mirada. Así es, su señoría. Una risa resonó desde el otro extremo de la sala. Brice Sterling, el abogado contrario, se ajustó los gemelos con una calma estudiada, como un sabueso corporativo famoso por destrozar a acusados inexpertos. Sterling estaba allí para hacer lo que mejor sabía, ganar. Y Jared, bueno, ni siquiera parecía digno de ser considerado una amenaza. Esto será rápido, murmuró Sterling a su asistente, quien le devolvió una sonrisa cómplice. Jared lo escuchó. De hecho, querían que lo oyera. Ese era el objetivo. Pero él mantuvo su expresión firme. Había pasado por esto antes. Sabía lo que se sentía ser subestimado. Por eso estaba allí. El juez Grayson soltó un suspiro mientras hojeaba un expediente. Esto es una disputa sobre propiedad, ¿correcto? ¿Una impugnación por ejecución hipotecaria? Jared asintió. Así es, su señoría. Es por la casa de mi abuela. Grayson apenas lo miró. ¿Y cree que puede argumentar este caso contra un abogado experimentado como el señor Sterling? Jared no dudó. No lo creo, su señoría. Lo sé. El silencio se apoderó de la sala. Hubo algunas risas ahogadas desde el lado corporativo, pero también algo más, una tensión palpable, el tipo de incomodidad que se siente cuando alguien inesperado se niega a ceder. El juez Grayson negó con la cabeza. Muy bien, sigamos adelante. Pero Jared no estaba allí solo para discutir, estaba allí para ganar. Y nadie imaginaba lo que estaba por suceder. El escepticismo del juez fue solo el principio. El verdadero obstáculo estaba al otro lado de la sala, Brice Sterling, quien ya se consideraba vencedor. Sterling se ajustó la corbata con una sonrisa confiada. Aquella sala era su terreno de juego, donde las reglas y la estrategia le habían permitido destruir a decenas como Jared Calleja antes. Un hombre sin credenciales, sin una firma que lo respaldara, sin experiencia. Este no era un caso, era solo un calentamiento para él. El juez Grayson exhaló con fuerza, masajeándose las sienes. Señor Sterling, puede comenzar con su declaración inicial. Sterling se puso de pie con la seguridad de quien ha ensayado cada movimiento. Se abotonó la chaqueta mientras se dirigía al jurado. Su voz era suave pero firme. Damas y caballeros, este caso es sencillo, dijo mientras señalaba a Jared sin siquiera mirarlo. Aquí tenemos a un hombre que se niega a aceptar la realidad. La propiedad en cuestión fue adquirida legalmente por mi cliente mediante una ejecución hipotecaria. La ley es clara y los hechos son irrefutables, continuó Sterling. Esto no se trata de sentimientos, sino de contratos, plazos y responsabilidades. Mi cliente cumplió con la ley. El señor Calleja no lo hizo. Hizo una pausa medida, giró lentamente y se encogió de hombros con desdén. Entiendo que perder un hogar es doloroso, pero el dolor no anula las obligaciones legales. Los números no mienten. Sterling asintió hacia el juez y luego tomó asiento, cruzando las manos como si el caso ya estuviera resuelto. Jared permaneció inmóvil, sin mostrar emoción. Lo había anticipado, pero cuando se levantó de su asiento, lo hizo con determinación. El juez Grayson se acomodó en su silla, cruzando los brazos como alguien convencido de que esto no valdría la pena su tiempo. Su señoría, damas y caballeros, Jared se aclaró la garganta con firmeza. El señor Sterling tiene razón en algo, la ley es clara. Pero la pregunta es, ¿su cliente realmente la cumplió? Una sombra de molestia cruzó el rostro de Sterling. Jared prosiguió.
He pasado los últimos 6 meses estudiando cada caso, cada estatuto, cada vacío legal que los bancos y las corporaciones utilizan para despojar a las familias de sus hogares. Y descubrí algo. El juez Grayson levantó una ceja. ¿Algo? Repitió el juez. Jared asintió. Y lo cambia todo. Sterling soltó una risa sarcástica. Oh, esto va a ser interesante. Jared lo ignoró. Se volvió hacia el juez antes de continuar. Su señoría, antes de seguir, me gustaría presentar una solicitud formal de descubrimiento, porque tengo razones para sospechar que el demandante está ocultando algo. La sala pareció estremecerse. El juez Grayson se inclinó hacia adelante, su expresión mucho más seria. ¿Está sugiriendo que hay encubrimiento, señor Callega? La mirada de Jared se fijó directamente en Sterling, justo donde el fraude se escondía. Y de pronto, la sala dejó de reír. La palabra fraude se quedó flotando en el aire como una mecha encendida que ardía lentamente. La sonrisa de Sterling desapareció, y por primera vez, el juez Grayson le dedicó a Jared más que una simple mirada pasajera. ¿Fraude? La voz del juez llevaba un tono de escepticismo, pero también algo más, curiosidad. Jared asintió. Sí, su señoría. Creo que la ejecución hipotecaria de la casa de mi abuela se basó en documentos falsificados, y puedo probarlo si se me permite solicitar una revisión completa. Sterling dejó escapar un prolongado suspiro mientras sacudía la cabeza. Su señoría, esto es absurdo, dijo con fastidio. Es una acusación sin fundamento para aplazar lo inevitable. La propiedad fue incautada siguiendo los procedimientos estándar de ejecución hipotecaria. Jared inclinó ligeramente la cabeza y avanzó un paso al frente, su voz firme y clara. Hablando de procedimientos estándar, dijo: Dígame, señor Sterling, ¿cuán normal es que un banco ejecute una hipoteca cuando los documentos originales contienen 2 firmas diferentes pertenecientes a la misma persona? Un murmullo recorrió la sala del tribunal, acompañado de susurros que se extendieron por la galería. El rostro de Sterling se tensó. ¿De qué está hablando?, dijo Sterling, visiblemente incómodo. Jared extrajo 2 copias del contrato hipotecario original de su carpeta y caminó hacia el alguacil, quien entregó los documentos directamente al juez. Estas son 2 versiones distintas del mismo documento, su señoría, explicó Jared. Una proviene de la presentación inicial y la otra corresponde a una modificación posterior. Si observa las firmas, verá que no coinciden. El juez Grayson se inclinó para examinar los papeles. Su expresión cambió de indiferente a concentrada. Jared continuó: No soy un experto, pero conozco bien la firma de mi abuela. Y esa segunda firma no es de ella. El juez hojeó lentamente las páginas, su expresión cada vez más seria. Luego levantó la vista hacia Sterling. Señor Sterling, ¿puede explicar esto? Sterling se aclaró la garganta. Su señoría, esto no es más que un intento por desviar el foco del caso. Las firmas pueden cambiar con el tiempo. Jared no retrocedió. Tal vez, pero esa segunda firma está en un documento presentado apenas 3 meses después del original. Y si los compara lado a lado, dijo señalando los papeles en la mano del juez, verá que no solo se ven completamente diferentes, sino que el segundo documento fue firmado en un periodo en el que mi abuela estaba hospitalizada tras sufrir un derrame cerebral. Una oleada de reacciones recorrió la sala. Incluso el jurado se inclinó hacia adelante, atento a cada palabra. El juez Grayson giró su mirada hacia Sterling, su tono ahora mucho más firme. Señor Sterling, ¿tiene su cliente los documentos originales firmados en el archivo? Sterling vaciló. Fue apenas un segundo, pero Jared lo notó, y el juez también. Necesitaríamos tiempo para localizarlos, su señoría, dijo Sterling con cautela. Jared esbozó una leve sonrisa. Eso está bien. Puedo esperar. El silencio que llenó la sala ya no era simple curiosidad, sino incertidumbre. Pero Jared no había venido solo a encontrar una fisura en el caso, estaba allí para desmantelarlo pieza por pieza, y esto era apenas el principio. El juez Grayson exhaló por la nariz mientras volvía a repasar los documentos. Sus ojos alternaban entre las firmas dispares, sus dedos tamborileaban sobre el estrado. El juez, que antes estaba convencido de que Jared no tenía opciones, ahora mostraba verdadero interés. Sterling, por otro lado, ya estaba intentando recuperar el control. Su señoría, estos documentos no alteran el fundamento del caso, afirmó con urgencia. El acusado está desesperadamente intentando retrasar lo inevitable. El banco siguió el procedimiento legal. Eso es lo que importa. Jared esperó a que las palabras se asentaran antes de responder. ¿El banco siguió el procedimiento legal?, repitió Jared, dejando escapar un leve suspiro mientras negaba con la cabeza. Dígame,
Señor Sterling, ¿sabe siquiera a quién le compró su cliente esta deuda? Sterling parpadeó, desconcertado. ¿Qué relevancia tiene eso? Replicó. Jared se giró hacia el juez. Su señoría, la hipoteca fue vendida 3 veces antes de terminar en manos del prestamista actual. 3 transferencias diferentes. Pero los documentos de traspaso, hizo una pausa para sacar otro documento de su carpeta y entregarlo al alguacil. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El juez Grayson tomó el documento y lo analizó con la mirada. Su mandíbula se endureció. Jared continuó. Cada vez que el préstamo cambió de manos, debía incluirse un aval, una transferencia oficial de un prestamista al siguiente. Pero si observa con atención, señaló Jared, notará que falta una firma en la última transferencia. Sterling se removió incómodo en su asiento. Las cejas de Grayson se fruncieron. No hay firma en la última transferencia, dijo el juez en voz baja. Jared asintió. Exactamente, su señoría. Lo que significa que la última empresa jamás tuvo el derecho legal de embargar la casa de mi abuela. Y el banco que llevó a cabo el desahucio nunca fue propietario del préstamo. Un murmullo más intenso recorrió la sala del tribunal. La tensión era evidente. Sterling se inclinó hacia adelante, levantando la voz. Su señoría, esto es. El juez Grayson lo interrumpió con tono firme. Esto es un problema. Jared respiró hondo. Los tenía justo donde quería. El semblante de Sterling había perdido esa arrogancia que tanto lo caracterizaba. La confianza que había mostrado al inicio del juicio ahora se había quebrado, y Jared lo notó. El hombre que había tratado este caso como un trámite menor ahora luchaba por mantener el control. El juez Grayson se inclinó hacia adelante. Su tono se tornó más agudo. Señor Sterling, supongo que su cliente tiene una explicación de por qué esta hipoteca fue transferida sin el respaldo legal adecuado. Sterling vaciló. Su señoría, necesitaría consultar con mi cliente antes de ofrecer una declaración. Ante esa respuesta, Jared ladeó ligeramente la cabeza. ¿Se refiere al mismo cliente que ha estado presentando documentos cuestionables en múltiples procesos de ejecución hipotecaria, tal como este? Increpó Jared. Sterling le lanzó una mirada afilada. Esa es una acusación infundada, replicó. Jared mantuvo su firmeza. ¿En serio? Porque investigué el historial de ejecuciones hipotecarias de su cliente, y resulta que la casa de mi abuela no es la única que adquirieron bajo circunstancias sospechosamente similares. Jared presentó otro documento, una pieza clave que fue entregada directamente al juez. El juez Grayson examinó el papel. Su expresión se ensombreció y dejó escapar un suspiro pesado antes de clavar su mirada en Sterling. Este caso no parece tan sencillo como usted insinuó, dijo con tono grave. La mandíbula de Sterling se tensó. Pero antes de que pudiera responder, Jared intervino. Su señoría, me gustaría llamar a un testigo. El juez Grayson lo miró con incredulidad. ¿Un testigo?, preguntó, sorprendido. Jared asintió con determinación. Sí, la persona que certificó la firma en la segunda hipoteca, la que creo que fue falsificada. Un murmullo se extendió por la galería. Ahora ya no se trataba solo de documentos faltantes. Jared estaba a punto de presentar a alguien que podría derrumbar el caso por completo. Sterling se puso de pie de inmediato. Su señoría, esto es altamente irregular. Este testigo no fue mencionado previamente. Jared se volvió hacia él, su voz calmada pero firme. Eso es porque apenas ayer logré localizarla, y lo que ella me contó, hizo una pausa, cambia todo. El juez Grayson observó a Jared, luego se giró hacia Sterling. Voy a permitirlo, dijo con firmeza. Sterling se tensó. Sabía que el control se le escapaba de las manos, pero la jugada más fuerte de Jared aún estaba por revelarse. Porque el testigo no era un notario cualquiera, era la única persona capaz de desmantelar el caso por completo. La puerta del fondo se abrió con un chirrido y una mujer entró en la sala del tribunal. Era Linda Mears, notaria pública. El público se agitó inquieto mientras ella avanzaba hasta el estrado. Linda se acomodó las gafas y aferró sus dedos a la barandilla del estrado. El juez Grayson asintió en su dirección. Por favor, indique su nombre completo y ocupación para el registro, dijo el juez. Linda carraspeó ligeramente. Linda Mears, soy notaria pública certificada. Jared mantuvo su tono sereno pero firme. Señorita Mears, ¿recuerda haber certificado la firma en la modificación de la segunda hipoteca de mi abuela, Alma Callega? Linda vaciló. Su mirada se desvió hacia Sterling antes de responder. Yo, hizo una pausa, con evidente incomodidad. Jared asintió, alentándola a continuar. ¿Y estuvo usted presente cuando ella firmó ese documento? Hubo otra pausa. Un destello de incomodidad cruzó el rostro de Linda.
Sterling se removió en su asiento. Jared esperó pacientemente. Finalmente, Linda exhaló despacio. No estuve presente. Un murmullo de asombro recorrió la sala del tribunal. El rostro del juez Grayson se endureció. Jared no titubeó. Señorita Mears, ¿vio usted a otra persona firmar en su nombre? Linda tragó saliva. Su voz apenas fue un susurro. No. Jared dio un paso adelante. Entonces, ¿cómo se certificó el documento? Las manos de Linda temblaron levemente. Un representante del banco me entregó la documentación, dijo en voz baja. Me dijeron que ya estaba firmada y que solo necesitaba sellarla. Otra oleada de murmullos recorrió la sala. Ella acababa de admitir que había certificado la firma sin una verificación adecuada, invalidando así todo el proceso de ejecución hipotecaria. Sterling se inclinó hacia adelante, elevando la voz. Objeción. Esto es pura especulación. Ella no puede confirmar la validez de la firma. El juez Grayson levantó la mano para interrumpirlo. Objeción denegada, dijo con tono firme. Su paciencia se estaba agotando. Luego se giró hacia Linda. Señorita Mears, ¿es consciente de las implicaciones legales de lo que acaba de admitir? Los ojos de Linda se humedecieron por la tensión. Asintió lentamente. Sí, su señoría. Yo no lo sabía en ese momento, pero debí haberlo hecho. Sterling se dejó caer en su asiento, pasándose la mano por el rostro. Sabía que todo había terminado. Jared se volvió hacia el juez. Su señoría, a la luz de este testimonio, la firma falsificada y los avales de transferencia que nunca se presentaron, le solicito que esta ejecución hipotecaria sea anulada. La casa de mi abuela fue arrebatada de manera fraudulenta, y ahora las pruebas están justo ante usted. El silencio se apoderó de la sala. El juez Grayson exhaló profundamente, levantó su mazo y lo golpeó con firmeza. El tribunal falla a favor del demandado. La ejecución hipotecaria queda anulada, y la propiedad debe ser devuelta de inmediato. Jared dejó escapar un largo suspiro. No se había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La espera, la lucha, los interminables meses de investigación finalmente habían valido la pena. Todo había conducido hasta este instante. Se giró y vio la mirada vacía de Sterling. El hombre que en su momento lo subestimó como si no valiera nada acababa de ser humillado ante una sala repleta de testigos. Pero Jared ya no pensaba en él. Esto no se trataba de venganza, se trataba de hacer lo correcto. La casa de su abuela estaba a salvo, ni hoy ni nunca sería arrebatada injustamente. Sin embargo, la verdadera lección que Jared aprendió no fue solo ganar un caso judicial. Se trataba de mantenerse firme, incluso cuando nadie cree en ti. Al salir del tribunal, el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los escalones. Se detuvo un instante y tomó una profunda bocanada de aire. El ambiente se sentía distinto, no más ligero ni más libre, solo real. Esa clase de realidad que se instala cuando una batalla finalmente llega a su fin. La casa de su abuela estaba segura. Eso era lo único que realmente importaba. Algunas personas de la galería comenzaron a salir también. Sus voces se perdían en murmullos. Algunos comentaban sobre el caso, otros sobre él. Jared captó fragmentos de frases como nunca lo vi venir y ese hombre debería ser abogado. Pero Jared no buscaba reconocimiento. Jamás lo había necesitado. Lo que siempre había anhelado era justicia. Y hoy, finalmente, la había conseguido. ¡Callega!, resonó una voz detrás de él. Jared se giró para ver al juez Grayson de pie en lo alto de las escaleras del juzgado, con las manos en los bolsillos. La actitud altiva que antes exhibía había desaparecido, sustituida por algo más equilibrado. Me sorprendiste allí dentro, dijo Grayson. Su voz no era cálida, pero tampoco distante. Jared sostuvo su mirada. No fue usted el único, respondió con una leve sonrisa. El juez lo observó un momento antes de asentir ligeramente. ¿Alguna vez has pensado en estudiar derecho? Jared dejó escapar una leve risa. No precisamente. Grayson esbozó una fugaz sonrisa. Tal vez deberías considerarlo, dijo. Tienes talento para incomodar a la gente cuando es necesario. Con esas palabras, el juez dio media vuelta y se perdió dentro del tribunal. Jared exhaló profundamente, sacudiendo la cabeza. La facultad de derecho. Tal vez, o tal vez no. Pero había algo que sí tenía claro. Si alguien intentaba arrebatarle lo que era suyo, más le valía estar preparado para luchar. Porque el poder no pertenece únicamente a quienes tienen dinero y prestigio. También es de aquellos que se niegan a rendirse. Y si este caso había demostrado algo, era precisamente eso. Las personas que son subestimadas siempre guardan algo más que demostrar. Y cuando se les da la oportunidad, no solo triunfan, transforman por completo el panorama.
Si esta historia te resultó tan inspiradora como a aquellos que estuvieron en esa sala del tribunal, no olvides presionar el botón de suscribirte. Porque en la vida real, la búsqueda de justicia nunca se detiene.